Hola amados, Jesucristo afligió su alma. Esto nos muestra que Jesús no vino para agradarse a sí mismo, sino que vino a agradar a Dios. Jesús mismo habló del ayuno como una forma de agradar a Dios, porque Él dijo que tu Padre te recompensará en el secreto y lo hará en público. ¿Qué quiso decirnos a nosotros? Jesús instituyó el ayuno. Antes no era algo como obligatorio. No era algo como decir, la gente lo hacía por afligir su alma. Pero Jesús sí habló del ayuno y sí lo citó. Y si nosotros estamos siguiendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, el ayuno tiene que interesarnos, porque Jesús habló de él. El ayuno tiene muchos misterios. Es una forma de crecer espiritualmente, de afligir nuestra alma, de afligir nuestro corazón, de enseñarnos a ser más espirituales. Hermano, si usted tiene dificultades con alguna situación tuya en tu carácter, hay cosas que tú no has podido cambiar. Si tú haces ayuno con oración, Dios te va a ayudar espiritualmente y te va a ayudar a que tú mismo puedas encontrar espiritualmente la forma de tener ese carácter espiritual para no cometer ciertos pecados que a Dios no le gusta. Pero todo depende de tu anhelo y de tu fe. Y que tú el ayuno lo hagas mostrando que tú quieres más de él. Sabemos que hay muchas personas que cogen el ayuno bajo un capricho de la carne, y pues ese no es el ayuno que a Dios le gusta. Entonces por eso debemos de verlo de una forma muy espiritual, pero hay muchas personas que lo disfrazan de una forma espiritual. Jesús habló de un ayuno, de hacerlo en nuestra propia casa. Y esa es una forma de ayunar como a Dios le gusta, que nadie se dé cuenta, que nadie esté mirando, no, yo estoy ayunando, yo estoy afligido. Eso lo hacían en la antigüedad y eso a Dios no le agrada mucho. Antes dijo Dios que nadie se dé cuenta, báñate y muéstrate como si nada pasara. Pero solo Dios sabe lo que está pasando de tu interior. Aunque es muy difícil nosotros ocultar al 100% de que no estamos ayunando. Porque obviamente en la casa nos van a preguntar, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no vas a desayunar? ¿Por qué no vas a comer? ¿Por qué no vas a cenar? Entonces, obviamente a tus seres queridos, pues les va a decir, y en especial con las personas que preparan los alimentos, explicarle, pero hazlo de una forma discreta como el Espíritu Santo con su sabiduría te mostrará. Es hacerlo así. Siempre dándole la gloria a Dios, sin religiosismos, con mucha cordura, con mucha prudencia, pero siempre aplicando los mandamientos de Jesucristo. Porque Jesús dijo, esos que publican y que dicen que están ayudando ya tuvieron su recompensa. No, nosotros buscamos es la recompensa de Dios, no la del hombre. En la antigüedad también ayunaban porque era necesario afligir nuestra alma para que Dios nos pudiera ayudar, y lo hacían cuando se veían en problemas muy delicados donde Dios era el único que los podía salvar. Entonces, ¿qué implica eso? La abstención de nuestros deseos carnales. ¿Por qué con oración? Porque nos estamos absteniendo de todo deseo físico. Entonces, si el día que nosotros estamos ayunando, en el momento que nosotros estamos ayunando, obviamente no vamos a poder tener, pues lo más obvio es no tener ningún tipo de deseo, o sea, sacrificar nuestros deseos. Si estamos sacrificando el deseo de la comida, también vamos a sacrificar el deseo de nuestros apetitos sexuales. Entonces ese día estamos en oración. Por eso dice la palabra que cuando tú vayas a entrar en oración,
hablar con la esposa para llegar a una extensión, porque vamos a entrar en oración. Y digamos, decir eso es yo decirle, amor, no vamos a tener ningún tipo de relaciones sexuales, te voy a pedir que me comprendas, porque voy a entrar en una oración esta semana, estos días, este día. Y obviamente tú, que es tu esposa, si ella tiene la posibilidad, o el esposo si tiene la posibilidad, pues decirle, y ponerse de acuerdo, si los dos pueden entrar en esa oración profunda, maravillosa, si les pide, si el trabajo les permite, si el tiempo les permite, si la familia les permite. Obviamente es eso, porque no podemos caer en un fanatismo absurdo que raye contra la vida que todos debemos de llevar acorde a las responsabilidades que cada uno tenemos. No podemos decir, no, voy a entrar en un ayuno y de malas mis obligaciones. No, obviamente no. Si yo puedo decirle a las obligaciones y coordinar y cuadrar una forma de yo poder organizarme, perfecto. Si no puedo, pues obviamente tengo que orar, Señor, no puedo esto y lo otro. Dios le mostrará de qué forma tú ayunas. Mucha gente va a ayunar al trabajo, bueno, va y hace su vida común y corriente. En sí, esto es algo espiritual, esto no es algo que nosotros tenemos que hacerlo de una forma legalista, estricta, porque el ser humano puede caer en ese tipo de circunstancias y pues eso a Dios no le va a gustar. Hermanos, entonces, en el ayuno usted le quita a la carne la vida para que otros tengan vida y sea expulsado los espíritus malignos. Jesús mismo lo dijo, hay muchos demonios, muchos espíritus que solo salen con oración y ayuno. Y agregándole la fe, que es tener la fe en la palabra de Dios. Entonces mire que todo esto es importante estudiarlo todas las veces que sea necesario. Porque somos cristianos y nosotros no somos cristianos de pacotilla, nosotros somos verdaderos cristianos que hemos de aprender todas las armas espirituales que Dios nos ha dado. Sean limpiadas definitivamente por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tengan en cuenta que para entrar en ayuno debe ser dirigido por el Espíritu Santo. Por eso desde el principio dije que este mensaje era para creyentes en Jesús. Pero los que están firmes en la fe, para los que Dios les ha revelado que son salvos, por medio del Espíritu Santo a ellos que escuchan la voz de Dios. Les dije, y les mostrará cuándo levantarán el ayuno. Puede ser un día, mediodía, 2 días, 10 días. El Espíritu Santo es sabio y prudente y le guiará. Este ayuno también es un llamado a todas las iglesias y congregaciones que crean en Jesús. Estamos en un momento de opresión espiritual, por eso debemos de utilizar nuestras armas espirituales. Velar, orar y ayunando, enseñando su palabra de forma amorosa, siempre cuidándonos de no contagiarnos de la levadura del mundo, como la discordia, el odio, la pelea, dejarnos llevar de la carne de espíritus malignos que sabotean nuestra mente con dudas y malos pensamientos. Si a Jesús lo tentó el diablo, ahora a nosotros también. Por eso este ayuno es un llamado a las naciones del mundo. Somos un pueblo espiritual a nivel mundial y este pueblo lo identifica un solo nombre dado a los hombres, Jesucristo de Nazaret, el Salvador. De él nace nuestra fe, nuestro nuevo hombre interior. Gracias a su amor tengo vida eterna. Gracias al amor del Padre Celestial que envió a su Hijo, me hizo hijo adoptivo y engendró espiritualmente por él. Por eso le hablo a todos los que creen en Jesucristo. No hablaré de iglesias y palabras de hombres que nos dividen. Hablaré de que nos une en el corazón. Porque este mensaje es para todos los que tienen fe y para todos los que van a creer en el futuro en el Señor Jesús. El camino, la verdad y la vida, el único que te puede salvar tanto ahora
como en la eternidad. Él es Dios con nosotros. Por eso les digo a todos, la palabra iglesias, congregaciones, líderes, son cargos de autoridad de Dios a todo creyente que congregue el rebaño que Dios le encargó a ayunar, así como cuando Dios habló a Joel. Abramos nuestras Biblias en Joel, capítulo 2, versículo 12. Estamos llamando a las iglesias. Yo sé que yo por eso no quiero en este momento mencionar una iglesia u otra iglesia, porque nosotros verdaderamente, la iglesia de Jesucristo es la que verdaderamente cree en Jesucristo. Acuérdese que en cada iglesia hay trigo y hay cizaña. Entonces, hermanos, el único que conoce a su iglesia verdadera es Jesucristo. Entonces, yo estoy en una iglesia que amo, que sé que tengo muchos hermanos que creemos en Jesucristo, que son los hermanos que también Dios me ha dado. Y a todos ellos yo les hablo para ayudarlos a que cada uno de nosotros nos edifiquemos para estar más junto con Jesucristo. Pero también sé que en mi iglesia habrán muchos hermanos que han desertado o desertarán de la fe. Dios nos bendiga, que no nos engañe el maligno, pero el maligno está como león rugiente habiendo a quien devorar. Por eso cada día debemos estar ahí con Dios, con el Espíritu Santo, para que Dios no deje que el enemigo nos devore, sino que mantengamos firmes en la fe. Bueno, yo creo que ya todos tenemos a Joel 2:12. Dice así: pero ahora lo afirmo, el Señor, vuelva hacia mí de todo corazón, ayunen, griten y lloren. Mire que fue Dios directamente a través del profeta que dijo: pero ahora lo afirmo, lo afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón. Ojo, ayunen, griten y lloren. Mire que Dios estaba queriendo sacrificios. El Señor exigió el ayuno. Nosotros tenemos que volvernos en modo espiritual. Y modo espiritual no es a todo mundo decirle Dios le bendiga. El modo espiritual es algo interno, personal con Dios. Entonces mire lo que está diciendo Dios: vuélvanse a mí, ayunen, griten y lloren. Vuélvanse ustedes al Señor su Dios y desgarren su corazón en vez de desgarrar su ropa, porque el Señor es tierno y compasivo, paciente y todo amor, dispuesto siempre a levantar al caído. Mire Dios cómo es. En la antigüedad ellos tenían este error: rasgaban sus vestiduras, pero no rasgaban su corazón. Entonces algo pasaba en su corazón. Entonces ellos se confiaban de que porque hacían ese sacrificio físico no hacían el sacrificio interior. Y a eso vino Jesucristo, a enseñarnos a hacer el sacrificio interior. Mire que Jesús viene a salvarnos, pero del pecado, de la muerte eterna. Jesús viene a liberarnos ¿de qué? Del pecado, que es el que nos esclaviza y el que no nos deja heredar la vida eterna. Entonces mire que ¿qué es lo que precisamente Jesucristo quiere? El problema no es que nosotros seamos pecadores, el problema no es que nosotros seamos imperfectos, el problema es que nosotros no escuchemos a Dios y no hagamos problema. Porque usted puede tener pecados, porque usted puede tener errores, pero sin embargo, Dios, si usted escucha a Dios, su palabra, precisamente Él lo va a salvar a usted. Él lo va a ayudar. O sea, si usted nunca se despega de Dios, le digo que Dios de alguna forma lo ayuda. Yo sé, como todos tenemos errores. Y yo ya he tenido unos errores que gracias a Dios ya he superado. Y doy gracias a Dios por eso. Porque si no hubiera sido por Dios, yo no los hubiera superado. Por mi propia fuerza, por mi propia capacidad. Yo sé que no tengo la capacidad, no tengo la fuerza. Pero Dios ha hecho sus milagros. Y Dios me ha libertado. Por eso yo hablo de un verdadero evangelio. Y tengo fe que muchas cosas me vendrán. Yo sé que Dios lo hace, porque yo ya soy su hijo. Y yo quiero que usted sea el hijo también de Dios. Que sienta este amor, que sienta
esta bendición, este privilegio que Dios nos quiere dar, y es a toda la humanidad. Dios quiere que todos se salven, todos. Entonces, hermanos, imagínense todas las bendiciones que Dios tiene para todos nosotros. Tal vez decía no castigarlos a ustedes y les envía bendiciones de cereales y vino para las ofrendas del Señor su Dios. Eso lo estamos leyendo en Joel 2. Toque trompeta en el monte de Sión. Convoquen al pueblo y proclamen ayuno. Reúnan al pueblo de Dios y purifíquenlo. Reúnan a los ancianos, a los niños de pecho, hasta los que están recién casados. Salgan de la habitación nupcial. Lloren los sacerdotes, los ministros del Señor. Y digan entre el vestíbulo y el altar: perdona, Señor, a tu pueblo. No dejes que nadie se burle de los tuyos. No dejes que otras naciones los dominen y que los paganos digan: ¿dónde está tu Dios? Hermanos, ustedes no notan que esto que está acá en la palabra en Joel 2 pasa en este momento, en esta pandemia, está sucediendo. Estamos siendo en este momento afligidos por una pandemia, como si nosotros los cristianos no tuviéramos un Dios poderoso. Hermanos, es que nosotros los cristianos estamos en pañales. Y a pesar de que muchos digan muchas cosas, pero falta mucho cristiano que tenga una fe superior. Donde esto estuviera tan multiplicado de cristianos, seguro hasta los gobernantes, todas las personas tendrían otra forma de pensar más confiada en Dios. Pero resulta que hay tanto temor en el mundo, que el mundo manipula al ser humano con temor. Y Jesús nos dijo: no tengan miedo, siempre lo dijo: no tengan miedo. Entonces, hermanos, esto es la fe que salva, no tener miedo. Pero ¿qué pasa? Tenemos que dar de nosotros, tenemos que dar esos sacrificios, hermano. Si usted ha escuchado estos audios, dígame, ¿ya ha hecho el ayuno? ¿Qué está esperando? Póngase a hacer los ayunos para Dios. Que su conciencia y su corazón diga: Señor, cuando hubo una pandemia, yo ayuné y nadie lo supo, pero yo ayuné pidiéndote a ti que tú fueras el que obraras. Que si tú partes de este mundo y de esta vida, tú digas: Señor, hice lo que estaba en mis capacidades, todo lo más posible. Oré, luché y batallé y cumplí para ti, Señor. Que tu conciencia esté en paz. Eso es lo que más te deseo. Porque una cosa es ayunar, sí. Otra cosa es que Dios obre a favor de lo que nosotros le pidamos. Sin embargo, nosotros debemos de pedir. No sentir miedo de pedir. No, es que Dios no obra, entonces falta fe. No, hermanos, pidámosle a Dios. Hermanos, si nosotros levantamos esas oraciones, ¿ustedes creen que ustedes con un tapabocas y un spray con alcohol detiene un virus o detiene a otra cosa peor, hermanos? No, creyente de Jesucristo. Nuestra fe tiene que ser más libre, nuestra fe tiene que ser grande. Es que estamos con un Dios de verdad. ¿Ustedes creen que así los que no creen en Dios, van a creer que Dios es poderoso? Hermanos, nosotros no podemos andar en derrota, nosotros tenemos que andar en victoria, y para andar en victoria tenemos que aplicar lo que dice la palabra de Dios, creerla. Nosotros tenemos que morir por lo que dice Jesús, y morir en todos los sentidos, en el sentido espiritual y en el sentido físico. Y el ayuno es morir a nuestros deseos, hermanos. Jesús dijo: el que desprecie su vida la ganará, y el que ame tanto su vida la perderá. ¿Ustedes creen que el evangelio de la cruz es qué? Es un evangelio de mentiras. Jesús no vino a sacrificarse. Jesús no vino a hacer ese sacrificio y cree que nosotros no nos va a tocar sacrificarnos. Hermanos, de verdad que hacer un ayuno es como hasta lo mínimo para los sacrificios que hizo Jesucristo. Y muchos cristianos en este momento les da pereza, lo dejan para después, dicen que luego. Hermanos, entonces, ¿cómo van a hacer que verdaderamente en el mundo espiritual las cosas cambien si ustedes no actúan? Hermanos,
despierten, despierten de ese sueño profundo, despierten que Jesucristo en cualquier momento puede venir por su iglesia a llevarlos. Y si usted no está listo, se queda, hermano, se queda. Hermanos, yo también estoy en la carrera. En la carrera yo no me quiero quedar. Y voy a hacer todo lo que Dios me ayude posiblemente para lograr que el día que venga Jesucristo, yo ascienda. Porque es el Señor el que lo lleva a uno. No puede decir, Señor, llévame, Señor, llévame. No, Dios lo sube a uno. Él es el que lo saca a uno de este mundo. Hermanos, esa es la meta. La meta es que batallemos, la meta es que luchemos, la meta es que busquemos la verdadera salvación de nuestro Señor Jesucristo. Este es un mensaje que les dejo, hermanos, porque esta palabra hay que escucharla a tiempo y fuera de tiempo, como decía Pablo a Timoteo. Entonces tenemos que hablarla, tenemos que enseñarla, tenemos que preparar nuestra mente espiritual. Basta de esas mentes tan carnales a toda hora. Basta de ese mundo a toda hora pegado de las esperanzas de lo material, sabiendo que lo material hoy es, mañana no es. Hermanos, Dios los bendiga. Esta es la parte número 16 de batalla espiritual, de ayuno y oración. Dios me los bendiga por escuchar estas palabras y sigan adelante, sigan con fe y perseveren y nunca olviden esta palabra, nunca lo olviden. Recuerde que quien les habló, Julián Andrés, un siervo de Dios. Dios me los guarde, que el Señor los bendiga siempre en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén, amén.